Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. Imaginad por un momento que todo lo que creéis saber sobre uno de los personajes más odiados de la historia estuviera incompleto, o peor aún, profundamente distorsionado. Hoy vamos a adentrarnos en un texto antiguo, oculto durante siglos, condenado por la tradición y envuelto en misterio, un texto que propone una idea inquietante, que Judas, el traidor por excelencia, podría no haber sido un traidor en absoluto. Este es el Evangelio de Judas, y lo que cuenta cambia las reglas del juego. Desde pequeños, la historia nos ha sido contada de una forma muy clara. Judas es el discípulo que traiciona a Jesús por 30 monedas de oro, el símbolo universal de la traición. Su nombre ha quedado marcado en la historia como sinónimo de engaño, de deslealtad, de oscuridad. Pero, ¿y si esa historia no fuera la única versión? ¿Y si existiera otra narrativa escondida durante siglos que presentara a Judas no como un villano, sino como el único discípulo que realmente entendió a Jesús? El Evangelio de Judas es precisamente eso, una versión alternativa, radicalmente distinta, profundamente incómoda. Este texto no forma parte de la Biblia, nunca lo ha hecho y no es casualidad. Fue escrito aproximadamente en el siglo II de nuestra era, mucho después de los relatos que acabarían formando el canon oficial. Lo que ha llegado hasta nosotros no es el original, sino una copia en lengua copta, probablemente del siglo III o IV. Durante siglos permaneció perdido, enterrado en el desierto egipcio, hasta que fue descubierto en el siglo XX. Y cuando finalmente vio la luz, su contenido provocó una mezcla de fascinación, desconcierto y, sobre todo, polémica. Porque el Evangelio de Judas no solo reinterpretaba la figura de Judas, reinterpretaba toda la historia. Para entender este texto primero tenemos que alejarnos del cristianismo tradicional y adentrarnos en un mundo menos conocido, más esotérico, más simbólico, el mundo del gnosticismo. El gnosticismo no era una religión unificada, sino un conjunto de corrientes espirituales que compartían una idea central, que la salvación no se obtiene mediante la fe o las obras, sino a través del conocimiento, un conocimiento profundo, oculto, reservado solo para aquellos capaces de comprenderlo. La palabra clave aquí es gnosis, conocimiento, pero no cualquier conocimiento, no información superficial, sino una revelación interior, una comprensión directa de la verdadera naturaleza de la realidad. Para los gnósticos, el mundo material en el que vivimos no es perfecto. De hecho, muchos lo consideran defectuoso, incluso una especie de prisión. Creían que el verdadero Dios estaba más allá de este mundo, en una realidad superior, puramente espiritual, y que lo que nosotros percibimos como realidad es solo una sombra. Dentro de este marco, la figura de Jesús cambia completamente. Ya no es solo un Salvador que muere por los pecados de la humanidad, es un Maestro que viene a revelar un conocimiento secreto, un guía que muestra el camino para liberarse de la ilusión del mundo material. Y aquí es donde entra Judas. En el Evangelio de Judas, los otros discípulos aparecen perdidos, confundidos, incapaces de comprender la verdadera enseñanza de Jesús. Lo ven, lo escuchan, pero no lo entienden. Judas, en cambio, es diferente. Desde el principio se establece que hay algo especial en él, algo que lo separa de los demás, algo que lo hace digno de recibir las enseñanzas más profundas. En este texto Jesús no habla públicamente de todo, hay cosas que se reserva, revelaciones que solo comparte con Judas, conversaciones privadas en las que le explica la verdadera estructura del universo, la naturaleza del alma, el origen del mundo. Es un diálogo íntimo, casi secreto, y lo que se dice en ese diálogo es desconcertante. Jesús describe un cosmos complejo, lleno de niveles, de entidades espirituales, de jerarquías invisibles. Habla de un mundo divino superior, completamente ajeno a la realidad física que conocemos, y explica que el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por entidades inferiores, imperfectas. Esto, por supuesto, choca frontalmente con la visión tradicional,
pero en el contexto gnóstico tiene mucho sentido. Porque si el mundo es imperfecto, entonces la salvación no consiste en mejorarlo, sino en trascenderlo. Y aquí es donde el papel de Judas se vuelve crucial. En los evangelios canónicos Judas traicionaba a Jesús, lo entrega a las autoridades, su acto desencadena la crucifixión. Pero en el evangelio de Judas, esa traición no es lo que parece. Según este texto, Jesús le pide a Judas que lo entregue. Sí, lo pide. Porque el cuerpo en esta visión es una especie de prisión, una limitación, y la muerte no es una derrota, sino una liberación. Judas, entonces, no está actuando por codicia ni por maldad, está cumpliendo una misión difícil, oscura, incomprendida. Una misión que lo condenará a ser odiado por generaciones, pero que en realidad es necesaria para el plan. Hay un momento particularmente impactante en el texto en el que Jesús le dice a Judas que será maldecido por todos, pero que también será superior a los demás discípulos porque él es el único que realmente comprende. Es una inversión total de la narrativa. El traidor se convierte en el elegido, el villano en el único que ve la verdad. Pero esta reinterpretación no es solo una provocación, es coherente con la lógica gnóstica. Porque si la salvación es conocimiento, entonces el verdadero discípulo no es el que sigue ciegamente, sino el que comprende profundamente. Y Judas en este relato es el único que lo hace. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si existían textos como este, si había comunidades que creían en estas ideas, ¿por qué no forman parte de la Biblia? La respuesta nos lleva a los primeros siglos del cristianismo. Lejos de ser un movimiento unificado, el cristianismo primitivo era diverso, fragmentado, lleno de interpretaciones distintas. Había debates intensos sobre quién era Jesús, qué significaba su mensaje, cuál era el camino hacia la salvación. Con el tiempo algunas de esas interpretaciones se consolidaron como la ortodoxia, otras fueron rechazadas, consideradas erróneas e incluso peligrosas. Los textos que hoy forman el Nuevo Testamento fueron seleccionados en ese proceso, no solo por su antigüedad, sino por su coherencia con la doctrina que se estaba estableciendo. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Judas, quedaron fuera, no encajaban, proponían una visión demasiado distinta, demasiado radical, y así fueron marginados, olvidados en muchos casos, destruidos también. Hasta que algunos, como este, reaparecieron siglos después. Pero aquí es importante hacer una distinción. El hecho de que el Evangelio de Judas exista no significa que sea históricamente fiable en el sentido tradicional. La mayoría de los expertos coinciden en que no es un testimonio directo de Judas, no fue escrito por él, no es un relato de primera mano de los acontecimientos. Es más bien una obra teológica, un texto que refleja las creencias de una comunidad muy concreta, en un momento específico de la historia. Una reinterpretación, una propuesta, una forma diferente de entender la figura de Jesús y de Judas. Y sin embargo, eso no le quita valor, porque nos muestra algo fundamental, que el cristianismo en sus orígenes no era una única historia, sino muchas. Muchas voces, muchas visiones, muchas formas de buscar sentido. El Evangelio de Judas es una de esas voces, una voz incómoda, provocadora, difícil de encajar, pero también profundamente humana, porque plantea una idea que resuena más allá de la religión, la idea de que la verdad no siempre es evidente, de que a veces lo que parece traición puede ser otra cosa, de que las historias que heredamos no siempre son completas, y de que en el fondo siempre hay más de una forma de interpretar el mundo. Quizás por eso este texto sigue fascinando, porque no solo habla de Judas, habla de nosotros, de nuestra necesidad de entender, de cuestionar, de mirar más allá de lo establecido, y de enfrentarnos a la posibilidad de que la historia que conocemos no sea toda la historia. Así que la próxima vez que escuchéis el nombre de Judas, quizá valga la pena hacer una pausa y preguntarse, ¿qué pasaría si estuviera equivocado? ¿Qué pasaría si el mayor traidor de la historia fuera, en realidad, el único que entendió la verdad? Y con esta pregunta os dejo en este especial de Semana Santa, porque algunas historias no están hechas para darnos respuestas, sino para incomodarnos lo suficiente como para empezar a buscar. Por mi parte nada más, nos escuchamos, como siempre, la semana que viene, con mucho más.